Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Muy buenos días, hermanos. Bueno, pues tengo el privilegio de seguir compartiendo con ustedes. Espero tener también la disposición en el corazón de ustedes de seguir escuchando y de que yo no les haya cansado, no les haya agotado. Pero les prometo que el domingo que viene tendremos otro predicador. Posiblemente después del domingo que viene me toque una vez más y ya de ahí en adelante tendrán otros predicadores. Hay un poco de feedback, ¿verdad que sí? Tengo que echarme más para atrás. A ver. Vamos a ver ahí. Bien, me enteré de una fuente de confianza cercana, muy cercana a mí. El pasado domingo el sermón fue largo. Sí. Vamos a ver si hoy les compenso con eso, porque creo que la enseñanza de hoy es relativamente breve, no es algo complejo, es una comida de fácil digestión, espero yo por lo menos. Y que creo que necesitamos, sí, creo que es un tema del cual necesitamos cada cierto tiempo hablar. Tiene que ver con lo que hemos estado cantando, tiene que ver con la búsqueda de Dios hacia nosotros, pero con un detalle interesante. Y creo que en otras ocasiones he hablado de ello, y es que Dios nos busca, ciertamente, pero luego nos toca, una vez Él nos ha encontrado, nos toca a nosotros buscarle a Él. Es bastante curioso la combinación de las dos cosas, porque son como las dos caras de una moneda. Gracias. Como siempre digo, este sermón me lo predico a mí mismo en primer lugar, por estar yo muy necesitado, y ser el primero de los pecadores, como decía el apóstol Pablo, pero también va para ustedes, porque sé que compartimos las mismas luchas, o muy similares, y vivimos rodeados de la misma oscuridad, esperando siempre que el Señor en su misericordia nos alumbre con su palabra cada día. Así que vamos a orar y vamos a encomendar este ratico que vamos a compartir la palabra, encomendarlo al Señor. Padre, te damos gracias, porque como lo hemos dicho ya, tu palabra es luz en un mundo de densa oscuridad. Tu palabra no solamente alumbra la oscuridad que nos rodea, sino que alumbra la oscuridad que todavía, por causa de la carne y por causa del pecado, todavía se produce dentro de nosotros y debe ser combatida por tu Espíritu que también habita en nosotros. Así que, Señor, rogamos que tú hables a tu iglesia en esta mañana de una manera práctica, de una manera que afecte nuestra vida, que afecte nuestro día a día,
que afecte nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de ver a los demás, que afecte, Señor, nuestra vida. Así que nos encomendamos a ti, esperando escucharte. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Empezaré hablando de lo que yo llamo el Dios de las iniciativas. Claro que a Dios podemos referirnos de muchas maneras, pues Dios, siendo Dios, tiene infinitas cosas de qué hablar acerca de Él, porque todo cuanto existe, todo cuanto Él ha creado, de alguna forma lo comunica a Él, comunica algún atributo de Él, alguna característica de Él. Y yo digo que entre otras muchas cosas, Dios es el Dios de las iniciativas. ¿Qué significa iniciativa? ¿Qué es tener iniciativa? Porque la iniciativa se aplica mucho en el contexto de las actividades humanas, ¿verdad? ¿Qué significa tener iniciativa? ¿Qué significa tomar la iniciativa? Esto no es difícil de contestar, ¿verdad? ¿Alguien se anima a compartir qué es tener iniciativa, tomar iniciativa? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de eso? ¿Perdón? Dar el primer paso, sí, una forma de decirlo, en diferentes situaciones, ¿verdad? En diferentes circunstancias, dar el primer paso, cuando se necesita que se dé un paso, ¿verdad? ¿Cómo más podríamos hablar de iniciativa, tener iniciativa, tomar la iniciativa? Cosa que a mucha gente se le hace muy fácil y a otros se nos hace muy difícil. Bien. ¿Sí? ¿Alguien iba a levantar la mano por ahí? No, me confundí. Ok. Claro, esta palabra tiene diferentes acepciones. Estaba viendo en el diccionario de la Academia de la Lengua que dice, por lo menos en el sentido en que yo estoy hablando de ella, dice, es la acción de adelantarse a los demás en hablar u obrar. ¿Verdad? Cuando hay determinada situación en que se necesita hablar algo o hacer algo, hay alguien que dice que hay alguien que empieza, hay alguien que comienza y siempre eso se necesita, ¿verdad? Entonces, los demás que también sabían que había que hacer eso, pero no se atrevían, entonces, en el mejor de los casos, siguen a esa persona y se forma un equipo, se forma un grupo y las cosas se hacen, ¿verdad? Lo que hizo Daniela fue tomar la iniciativa de contestar lo que yo pregunté. Porque no todo el mundo se atreve, ¿verdad? Dios es el Dios de las iniciativas. Dios es la fuente de todas las cosas. Dios creó y sostiene el universo. Pero de una manera muy particular, cuando se trata de la relación de Él con el ser humano, cuando se trata de nuestra relación con Él, de nuestra reconciliación con Él, Dios es de una manera muy especial, y diría yo, inevitablemente, Dios es quien toma la iniciativa. Dios es quien toma la iniciativa con el ser humano. ¿Y por qué digo que inevitablemente? Porque no podría ser de otra manera, ya que aunque el ser humano tuviera la intención o el deseo de iniciar una verdadera relación con Dios, no podría hacerlo. Aún el ser humano tuviera la capacidad de desear, el ser humano sin Dios, el ser humano no regenerado, el ser humano no creyente, aunque tuviera el deseo, aunque tuviera el propósito de iniciar una relación con Dios, no podría hacerlo. De hecho, ¿qué es lo que hacen las religiones? ¿Qué es lo que caracteriza a la mayoría de las religiones? Es un intento. Religión viene, me acuerdo que Rafael compartió eso una vez.
A mí hay cosas que se me olvidan, pero hay cosas que me acuerdo. Que viene de religare, ¿verdad, Rafael? Religare, unir de nuevo. ¿A quién? A Dios y al hombre. Por eso hay tantas religiones, porque el ser humano ciertamente intenta de diferentes maneras, pero de maneras equivocadas y de maneras que están destinadas al fracaso, intenta reunirse con Dios. Por eso las religiones son inútiles. Solamente el cristianismo nos permite restablecer esa relación, esa comunión con Dios. Ahora yo pregunto, en el cristianismo, de acuerdo a lo que ya ustedes saben, ¿verdad? Porque ustedes conocen. Yo no estoy hablando de cosas que ustedes no conozcan. Yo solamente se las estoy recordando, ¿verdad? En el cristianismo, ¿quién toma la iniciativa? ¿El hombre o Dios? ¿Quién? Ah, no me digan que ustedes no saben eso, porque me asusta. Me asusta que no supieran eso, ¿verdad? Ahora yo digo, el ser humano, aunque quisiera, no puede iniciar esa relación con Dios. Dios tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano caído, el ser humano pecador, está en una condición lamentable. Está en una condición lamentable que le impide tomar esa iniciativa. ¿Qué dice Romanos 3:23? Vamos a ver, dígamelo a alguien, por favor. Romanos 3:23. Sí, Ada, tú te lo sabes. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Reina Valera, dice las Américas, y no alcanzan la gloria de Dios. Por más que se extiendan hacia arriba, no la alcanzan. Así que Dios es el que tiene que tomar la iniciativa a la hora de restaurar su relación con nosotros, a la hora de reconciliarnos con Él. Dios toma la iniciativa de muchas maneras y la Biblia testifica eso abundantemente. Si hiciéramos una lista de todas las situaciones, de todas las cosas en que Dios ha tomado la iniciativa, haríamos una lista bastante grande a lo largo de la Biblia. Dios crea los cielos y la tierra, ¿verdad? Dios crea al hombre y la mujer. El ser humano peca, se rebela contra Dios y es Dios quien toma la iniciativa y promete un Salvador. En Génesis, eso está en Génesis, ¿verdad? Solo Él puede hacer eso. Dios llama, cuando empieza a ejecutar este plan de redención, ¿verdad? Y ahí está recomendado el estudio que compartió con nosotros hace unos años nuestro hermano Pablo Thompson, el progreso de la redención. Hay un estudio que tenemos por ahí en digital para alguien que le interese y vamos a ver si en un futuro podemos darlo de manera grupal. El progreso de la redención, ¿verdad? Dios empieza con un hombre. Dios empieza con un hombre, con Abraham. ¿Y Abraham buscó a Dios o Dios llama a Abraham? Dios llama a Abraham. Y le promete que de él saldrá una gran nación. Y esta es la nación de Israel. Dios ratifica esa promesa al hijo de Abraham, que es Isaac. Y la ratifica al hijo de Isaac, que es Jacob, también llamado Israel. De ahí el nombre al pueblo de Israel, ¿verdad? Dios lleva a Jacob y su descendencia, ¿verdad? A sus hijos, las esposas de sus hijos, los nietos. Los lleva a Egipto por orden de José, su hijo, que es el segundo de Faraón en Egipto, para que allí ellos se multipliquen hasta llegar a ser un pueblo esclavizado porque están bajo el mandato
y bajo las órdenes de el gobierno egipcio, en este caso Faraón. 400 años después, Dios llama a Moisés y a través de él saca al pueblo de Israel para llevarlos a la tierra que ya él había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Quién lo hace? Lo hace Dios. Dios los introduce en esa tierra. A través de este pueblo, Dios nos da a su Hijo, el Mesías, el Salvador, a Jesús, nuestro Señor. Una vez Jesús ha completado la obra, Dios nos da de su Espíritu, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y quien hace la obra de regeneración, de redención, de conversión en nosotros. Su Espíritu nos guía hacia su Hijo. Ahora, ¿quién hace esto? Lo hace Dios. Y así podríamos seguir. Todos estos hechos tienen una cosa en común. No digo que sea lo único, pero tienen una cosa en común. Dios inicia, Dios llama, Dios provee, Dios da. Dios es el que inicia, Dios es el que toma la iniciativa. Nosotros somos los beneficiarios de los infinitos dones de Dios, más allá de nuestra propia comprensión. Tomen unos minutos esta tarde y lean el capítulo 1 de la carta a los Efesios para que vean la cantidad de cosas que Dios nos ha destinado. Dios ha destinado para nosotros la cantidad de dones, la cantidad de bendiciones que Dios ha hecho nuestras a través de nuestro Señor Jesucristo. Para poner un ejemplo de esta iniciativa, cuando recibimos el mayor regalo de todos, aquel que no se puede comparar con nada, que no puede ser cuantificado porque es infinito, y por supuesto nos estamos refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice la Escritura que cuando Dios, llegado el tiempo, nos dio a su Hijo y el Hijo completa la obra de salvación, cada vez que esta obra se hace realidad en alguno de nosotros, la condición en que nos encuentra es siendo enemigos de Dios. Dios no nos salva en Cristo, Dios no nos busca en Cristo cuando estamos en buenos términos con Él, sino que lo hace siendo nosotros enemigos suyos. Así que, ¿quién toma la iniciativa? Dios, porque siendo enemigos de Dios, es imposible para el ser humano alguna vez tomar la iniciativa de buscar a Dios. Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios provee salvación no cuando lo estábamos buscando a Él, sino cuando éramos enemigos suyos. Así que Dios es, en primer lugar, el que nos busca a nosotros. Dios es inicialmente, y presten atención a esta palabra inicialmente, porque tiene que ver con el segundo punto. Dios es inicialmente el que nos busca a nosotros cuando es imposible que nosotros le busquemos a Él. Dios hace lo que hay que hacer que nosotros no podemos. Dios paga la deuda que a nosotros nos hubiera llevado la eternidad y no la hubiéramos pagado. Nosotros no hemos buscado, no inicialmente, a Dios, sino que Él nos ha buscado a nosotros. Y esta es la primera verdad que debe quedar clara, según lo que yo quiero
comunicar hoy. Dios es el que nos ha buscado a nosotros. Recuerdo una película, recuerdo la escena de una película, que de hecho quizás algunos se acuerden, se llama Sublime Gracia, tiene sus años ya, y trata básicamente sobre la abolición de la esclavitud en Inglaterra y sobre un congresista cristiano que interviene activamente, y hay otros personajes importantes también, que interviene activamente para que en el Congreso se pase una ley que abolía la esclavitud. Y se llama Sublime Gracia porque este personaje es amigo del hermano que compuso este himno, Sublime Gracia, que era capitán de un barco esclavista y es buscado por Dios, tocado por Dios, convertido por Dios. Y entonces de ahí vienen esas palabras tan conmovedoras del himno, sublime gracia que a un infeliz salvó. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. La escena que recuerdo de esa película es que el personaje principal, el congresista, hay un momento que se encuentra en su jardín, en su propiedad, descansando, posiblemente meditando, y se levanta, se para, él está acostado en la grama, me parece, y alguien le pregunta no sé qué cosa, y él le dice y le contesta, no recuerdo las palabras específicas, pero más o menos es la idea, y él le dice, he encontrado a Dios, y ahí mismo rectifica y dice, o mejor dicho, he sido encontrado por Él. He sido encontrado por Él. Y este es el hecho digno de meditar y profundizar. Inicialmente, no hemos nosotros venido a Dios, sino que Él ha venido a nosotros y nos ha llevado a Él. No importa cuáles hayan sido las circunstancias de tu conversión, no importa cuál haya sido la manera en que empezó tu caminar cristiano, lo cierto es que aunque en apariencia tú hayas buscado a Dios o hayas encontrado a Dios, lo cierto es que Él te encontró a ti. Interesante lo que el Señor le dice al pueblo de Israel en su travesía, en su éxodo después de abandonar Egipto. Dice Éxodo 19:4, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas, hay una figura literaria aquí, y cómo os he tomado sobre alas de águila, y hay aquí la parte que me interesa, y os he traído a mí. Yo, dice Dios, los he traído a ustedes, a mí. Ustedes no han venido a mí. Ustedes no estaban pensando en mí. Ahora yo les he traído a mí. Y Dios tiene sus métodos dependiendo de quién sea, dependiendo de cuáles sean las circunstancias, dependiendo de cuál sea su plan para esa persona o para ese grupo de personas. Ustedes no han venido a mí, yo los he traído. Con justa razón dice el Señor en otros pasajes que Él los sacó de la tierra de Egipto. Dice, yo los saqué a ustedes de la tierra de Egipto. No se olviden de eso. Yo los saqué a ustedes. Porque si Él no los saca, no es verdad que ellos hubieran salido por su cuenta. Y esto se aplica en muchas cosas a nosotros. Acuérdense lo que decíamos en el sermón pasado, que las cosas que se han escrito, dice el apóstol Pablo, en el Antiguo Testamento, están escritas para nuestra enseñanza, para nuestra esperanza. Así que el Antiguo Testamento, a veces lo tenemos olvidado, pero tiene mucho que decirnos a nosotros como creyentes, mucho. Ellos no hubieran salido por su cuenta, sin un líder, sin un plan, sin un destino final. Pero Dios se hace cargo de todas las cosas, de todas estas cosas, y saca al pueblo de Israel de Egipto y les guía de ahí en adelante. La Biblia habla de diferentes maneras y en diferentes pasajes de la imposibilidad del ser humano de tomar la iniciativa en su búsqueda de Dios.
Pero es por eso, cuando alguien se interesa por el Evangelio, por la Biblia, por la iglesia, aunque todavía no sea creyente, pero le está buscando, y entiende que está buscando a Dios, permítanme decirles algo a esas personas. Usted no está buscando a Dios. Dios le está buscando a usted. Y esto es extraordinario. No se olvide de eso. No, porque me invitaron ahí a ir a la iglesia y como es amigo mío, yo fui. Mire, Dios tiene manera de hacer las cosas. No es casualidad que usted esté aquí un domingo o 2 domingos o 3 domingos, escuchando la palabra de Dios. Dios le está buscando. No lo ignore. No lo ignore. No piense que es casualidad, porque no existen las casualidades con Dios. Él te está buscando. Y aquellos que somos creyentes, Él nos ha buscado, nos ha encontrado y nos ha unido a su familia. Lucas 19:10. Y ya Gerson lo leyó en el tiempo de adoración, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién tomó la iniciativa de venir y encarnarse y vivir una vida como ser humano para poder alcanzarnos a nosotros? ¿Quién tomó la iniciativa? Jesús. Dice Jesús, nadie me quita mi vida, yo la doy. Y es interesante, cuando Poncio Pilato le dice a Jesús, ¿a mí no me hablas? ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo el poder de soltarte o hacerte crucificar? No recuerdo las palabras exactas, perdónenme si no lo estoy diciendo 100% como es. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que yo soy quien tiene el poder de soltarte o de hacerte crucificar? Y Jesús, con esa paciencia que solamente Dios tiene, le dice, ningún poder tendrías si no te habría sido dado desde arriba. Yo estoy aquí porque yo decidí estar aquí. Y si me vas a crucificar, si me vas a mandar a crucificar, es porque yo decidí que voy a pagar el precio que todos ustedes no pueden pagar. Mi decisión, es mi iniciativa. Esto es tremendo, ¿eh? Y Jesús en Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió. Nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió. Y en otro pasaje dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae y yo no le echo fuera. Yo no le rechazaré. Que viene a Jesús es porque Dios mismo le ha traído y Dios no le va a rechazar. Tiene todo el sentido del mundo esto. Bueno, aquí está, aquí tengo el pasaje Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, y aquí todo podría dar la idea de cosas, pero no, está hablando de personas. En realidad es todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera, de ningún modo lo rechazaré, de ningún modo lo voy a ignorar. Mira la manera en que Jesús anima a sus discípulos horas antes de sufrir y ser crucificado. Juan 15:16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, etcétera. No voy a terminar el versículo. Y el apóstol Juan en su primera carta dice la expresión que es tan conocida tan conocida de mí, tan conocida de ustedes. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él
nos amó primero. Así que si alguna vez sientes orgullo espiritual o sientes la vanagloria de decir, yo amo a Dios, como si eso te pusiera por encima de los demás. Si tú amas a Dios es porque Dios te amó primero a ti. Es porque Dios te capacitó para amarle a Él. Dice en otro pasaje, ¿qué tienes que no hayas recibido? Porque somos inclinados al orgullo espiritual, hermanos. Somos inclinados al orgullo espiritual. Y Dios en su bondad nos mantiene humildes, aunque sea a veces por métodos muy drásticos. Pero lo que tengo en el punto 2 es la parte curiosa del asunto. Cuando dije que Dios es el que nos busca inicialmente, traté de hacer énfasis en esta palabra, inicialmente, porque hay algo muy curioso en esta dinámica de la búsqueda de Dios, muy curioso, muy interesante. Dios hace por nosotros todo lo que nosotros no podemos hacer. Porque como vimos, el ser humano está por naturaleza destituido de la gloria de Dios. Ningún esfuerzo le permitirá reconciliarse con Dios por sí mismo, por una decisión propia. Así que es Dios quien nos busca, nos encuentra, nos convence de pecado, nos da entendimiento de nuestra necesidad desesperada del Hijo de Jesús, nos perdona, nos salva, nos da una esperanza y una herencia, nos capacita para amarle a Él y al prójimo. Nos equipa, como dice la Escritura, para toda buena obra, para andar en las obras que Él preparó de antemano para nosotros. Pone en nosotros tanto el querer como el hacer, y así podríamos seguir. Pero aquí viene lo interesante. Y creo que es bíblico, lo pueden estudiar su Biblia. Después que Dios hace todas estas cosas en nosotros, siendo nosotros ya capaces de desearle a Él y su reino, porque nuestro espíritu ha sido regenerado, porque nuestro corazón ha sido regenerado, entonces, estoy parafraseando aquí, entonces Dios nos dice, ahora búscame. Ahora búscame. Gerson decía algo muy verdadero al principio. Dios no necesita que le busquemos. Eso no es así. Dios está completo en sí mismo. Dios no necesita nada ni a nadie. Ahora hay algo interesante, que hay muchísimas cosas que Dios no necesita, pero las quiere. Dios no necesita tu obediencia, pero la quiere. Dios no necesita que tú le des tu corazón, pero Dios dice, dame tu corazón. Dios no necesita que le busquemos, pero quiere que le busquemos. Dios no necesita que le amemos, pero quiere que le amemos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Así que una vez Dios nos ha buscado y nos ha encontrado y ha hecho su obra, entonces Él nos dice, búscame. Ahora, aunque somos sus hijos, Dios nos llama a hacer de nuestra vida una continua búsqueda de Él. Incluso, Él relaciona directamente la calidad espiritual de nuestra vida en que vivamos en este mundo, buscándole a Él o alejándonos de Él. La calidad de nuestra vida espiritual, la vida que el Señor promete a los que creen en Él, está directamente relacionada con el hecho de que vivamos buscándole o de que vivamos alejándonos de Él. Y piénsenlo bien, hermanos. Vean, denle una
mirada honesta a su vida. A su vida, no a la del otro. Deje que el otro evalúe su propia vida y que Dios sea el juez, porque ninguno de nosotros lo somos. Evalúe su propia vida. La calidad espiritual de nuestra vida. Que nuestra vida sea lo que Dios quiere, depende directamente, entre otras cosas, de que busquemos a Dios o que nos alejemos de Él. Y Dios dice, búscame. Vemos en los Salmos con frecuencia este impulso, este deseo, este propósito del salmista de buscar a Dios. Solamente por poner un ejemplo, Salmo 63:1, conocidísimo. Oh Dios, tú eres mi Dios, dice las Américas, te buscaré con afán. Y la Reina Valera dice, de madrugada te buscaré. Madrugaré a buscarte, en otras palabras. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Y como la inclinación de la naturaleza caída, incluyendo a los cristianos, que todavía estamos en el cuerpo, todavía estamos en la carne, todavía estamos en este mundo caído, en este mundo bajo maldición. La inclinación de la naturaleza caída es el alejarse de Dios, como dije, aún para los creyentes. Encontramos en muchas ocasiones la exhortación bíblica a buscar a Dios. Más de una vez la Biblia hace énfasis en busca a Dios. Una y otra vez no lo dice, porque sabe la tendencia nuestra a vivir de la manera opuesta, alejándonos en lugar de buscándole. Salmo 105:4. Buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Bueno, me queda poco, no quiero que se me duerman, está bien. Ustedes saben, ¿verdad? Lo que le pasó al predicador aquel, que uno de los que estaba sentado adelante se durmió con la predicación. Y el predicador le dice al que está al lado del dormido, le dice, despiértelo. Y él le dice, despiértelo usted, que fue que lo durmió. O del hermano que en el tiempo de oración, es de noche el tiempo de oración, generalmente los tiempos de oración lo hacemos de noche, ¿verdad? El hermano se queda dormido en pleno tiempo de oración, se va la luz, la oscuridad es completa, el hermano se despierta y abre los ojos, ¡ay, hermanos! Oren por mí que me he quedado ciego. Hay cosas que tienen el poder de hacernos, por lo menos en el momento, más espirituales, ¿verdad? Esto también va para los creyentes, ¿verdad? Esta exhortación a buscar a Dios, no solo para los que no le conocen, sino para nosotros que ya le conocemos. Dice Isaías 55:6, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esto es una exhortación para todos nosotros también. Dice el salmista, y esto lo cantamos también, el acercarme a Dios es el bien. El buscar a Dios es el bien. Y dice Amós, y ya esto creo que hoy lo hemos dicho más de una vez, digo no yo sino ustedes, dice Amós 5:4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Así que el vivir
Y no estamos hablando aquí de la vida biológica, estamos aquí hablando de la vida que Dios da, de la vida abundante que Dios promete a todo el que se entrega a Jesucristo. Esa vida está directamente relacionada con una vida de búsqueda de Dios. Buscadme y viviréis. Y en el Nuevo Testamento tenemos, cuando está hablando Jesús del afán, de ocuparse de las cosas de este mundo, de preocuparse demasiado, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que ustedes están buscando os serán añadidas. Así que si estamos ocupados en buscar infinidad de cosas, porque ¿qué voy a hacer? Las necesito para vivir, dice Dios. Búscame a mí primero y eso yo te lo voy a dar. Porque ¿de quién son todas las cosas? Bien, déjame concluir con un par de cosas. El no creyente, estoy resumiendo en este párrafo, el no creyente está imposibilitado de desear genuinamente a Dios y de buscarlo. Pues solo el Espíritu Santo, como parte de su obra, puede producir esto. Así que cuando vemos a alguien buscando a Dios, interesado en el Evangelio, interesado en la palabra, interesado en una iglesia local, si esa búsqueda es genuina, prestemos atención, porque es casi seguro que Dios está trabajando en esa persona, Dios está buscando esa persona, Dios está atrayendo esa persona, Dios está trayendo a esa persona. Y es responsabilidad nuestra como embajadores suyos llevar el mensaje claro, de una manera muy clara a esa persona y ayudarle en sus pasos, en sus primeros pasos. No significa que el cristiano sea libre de las inclinaciones de la carne, que podrían resumirse en alejarse de Dios en lugar de buscarle. Esa es la inclinación de la carne, alejarnos de Dios hacia otras cosas en lugar de buscarle a Él. Por eso se nos llama siempre a vivir por el Espíritu y no por los deseos de la carne. El Espíritu nos empuja hacia Dios, la carne nos aleja de Él. Es la diferencia, dijimos, entre una vida abundante y una vida miserable. Ay, Señor, pero es que tú me has abandonado. Pero es que tú te has alejado de mí. Posiblemente, y es casi seguro que sea todo lo contrario. Tú te has alejado de Dios y tú le has abandonado. Así que te toca a ti buscarle, te toca a ti acercarte a Él, te toca a ti posiblemente arrepentirte y cambiar de rumbo. Me resultó bastante curioso la pregunta de Gerson al principio de si tú sientes o consideras que Dios te ha buscado esta semana, y luego cambió la pregunta y me preocupó más todavía cuando él preguntaba, ¿tú has buscado a Dios esta semana? Y hubo un silencio. Señores, prestemos atención. Hubo un silencio. Y como ya están acostumbrados a escuchar de mí este tipo de razonamiento, si el alejarse de Dios no fuera una seria posibilidad, un gran peligro en la vida del creyente, no tendríamos en la Escritura tantas exhortaciones a buscarle. Si no fuera porque tenemos la tendencia y corremos siempre el peligro de alejarnos de Dios, en la palabra no habría tantas exhortaciones a buscar a Dios, a acercarnos a Dios. En uno de los pasajes del Antiguo Testamento dice Dios, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Ese es el tipo de búsqueda que Dios quiere de cada uno de sus hijos, que le busquen de todo corazón, no como algo accesorio, no como algo de un día, domingo, o cuando el grupo se reúne durante la semana.
sino continuamente. Y de todo corazón, en otras palabras, sometiendo la vida completa a Él y no solamente una pequeña parte. Saben que si nosotros somos una casa, esto es una figura, si nosotros somos una casa y Dios viene a vivir en ella, nuestra tendencia es a decirle al Señor, mira Señor, esa es tu habitación y el resto de la casa es para nosotros. Y la respuesta del Señor es muy clara, no, la casa es mía entera. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web www.iefc.org.do. Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo.